Hola a todos, soy el arquitecto Wilfrido Martínez, dándoles la bienvenida aquí a San Luis. Les vamos a platicar, les vamos a presentar una casa que entregamos en diciembre del año pasado. Es nuevecita, es un terreno súper privilegiado porque tiene una vista hacia la ciudad, hacia la parte de atrás, y enfrente tiene un acceso casi inmediato de la entrada principal del fraccionamiento. Entonces, lo que ven aquí es la fachada principal y básicamente se puede ver como dos grandes bloques, tres grandes bloques en realidad. Los dos bloques de abajo totalmente masivos se separan un poquito entre sí para darle lugar al acceso principal. Y el bloque de arriba que ven es el área más privada de la casa, o sea, es donde tenemos los cuartos. Ese bloque está compuesto por estos como muretes que funcionan a manera como de parasol, pero al mismo tiempo también busca darle privacidad al, al área de arriba, ¿no? Pero buscando también que entrara la orientación, esto es sur-poniente, entonces sí queríamos sur, pero tampoco queríamos que entrara tan francamente, ¿no? El sol tan directamente. Entonces esos parasoles nos ayudaron muchísimo. Además de que también nos ayudan a que los coches cuando pasan realmente no ven hacia el interior tan directamente. Y lo que está ahí atrás es un gran corredor que te lleva, te distribuye desde el hall de tele que está arriba hasta dos cuartos para las niñas y remata con el cuarto principal, que es ya la parte final donde no ves donde ya no se ven los parasoles, es el área del, del cuarto principal. Arquitecto, es una joya, ¿verdad? Y te agradecemos muchísimo que nos permitas conocerla. No, gracias a ustedes. Bienvenidos, jóvenes. Estamos en San Luis Potosí. Este sol tan brillante que ven es el sol del desierto, ¿verdad? Fuertísimo. ¿Sabes qué? A mí me gusta mucho luego como el efecto que hace el sol tan fuerte, como que también es muy contrastante las sombras que hace, ¿no? Y entonces estos parasoles en el interior de repente hace un juego muy padre durante el día, ¿no? A lo largo del día. Se me hace interesante. Y lo que comentabas, ¿verdad? Que los parasoles ayudan también a darle masa a la Sí, fachada. sí, porque finalmente pues estamos buscando cierta privacidad y el reto aquí fue cómo abrir vanos o cómo perforar o cómo abrirnos hacia la calle principal sin que realmente nos expusiéramos tan directamente, ¿no? Entonces, finalmente el área tan privada como, como el cuarto no está hacia este lado, está hacia el otro lado del volumen, que también se abre, pero ya de una manera mucho menos cerrada, digamos. Aquí los parasoles están un poquito más juntos entre sí, buscando esa privacidad. ¿Qué dimensiones tiene el terreno? Vemos que son 40 metros de Es largo. muy irregular, aproximadamente entre 30 y 40 metros al frente y se va reduciendo hacia atrás. O sea, es un terreno muy irregular, tiene como forma en triángulo. Ok. Entonces lo que hicimos fue, partimos de una, buscando cierta o sea, una paralelidad con la calle principal y así fue como acomodamos los volúmenes de la casa. Esto está genial. El acceso, cómo obligas Un al poquito visitante, hacer ¿verdad? una especie como de paseo, como de Ajá. recorrido, para que no entraras tan directamente hacia la casa, sino que igual y la recorrieras un poquito y alcanzaras a ir descubriendo la estructura o de losa aligerada aparente, ¿no? En forma de triángulos en esta ocasión. Y estos triángulos, este módulo realmente es un módulo que usamos aquí en el proyecto, que acomodamos para que encajara con todo. Es decir, o sea, si te fijas aquí en los parasoles, están alineados con las nervaduras, ¿no? Y ahorita que entres al interior vas a ver cómo también algunos de los muros que sirven de apoyo también están alineados y relacionados directamente con la estructura del plafón. O sea, yo lo veo como si fuera una caja y la tapa de abajo tiene módulo triangular de concreto aparente, ¿no?
Está buenísimo. Y es cierto, yo no lo había notado. Todas estas perpendiculares suben, ¿verdad? Exactamente, como que es el mismo eje que viene y sube y se convierte en el parasol, ¿no? Hay un detallito que aquí me gustó muchísimo, que si te fijas en la losa, como que se remete tantito la nervadura, entonces alcanzas un poquito a dar la sensación de que la caja está posando sobre el volumen masivo de abajo Claro. y no es como que el muro se mete a la nervadura, sino que son Se respetan. son dos elementos totalmente diferentes, ¿no? Y ese detallito, digo, a la hora de descimbrar no sabes la broncota que fue, ¿verdad? Eso estuvo difícil, pero valió muchísimo la pena porque ese remetimiento de 2 centímetros, que era el grosor más o menos de la cimbra que usamos, de la madera, Ajá. pues nos dio ese efectito de... Ah, claro, 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 claro. Entonces, ¿cómo fue el colado? O sea, primero cuelas los muros de concreto, Sí, termina el colado de cimbras y empiezas a simbrar la losa. sí, totalmente. En ¿Cómo se este, simbra la losa? mira, el rollo fue que, según yo, la caja trabaja como un solo elemento, ¿no? Entonces, no pudimos descimbrar la losa de abajo hasta después de haber colado la losa de azotea, como si trabajara, como si fuera una sola pieza, una caja que está volando en la punta de la cochera, en la fachada principal, y hacia atrás vuela otra punta donde se hace la terraza, con el área de la alberca y el área social. Entonces, eso estuvo interesante porque o sea, la cimbra de abajo duró muchísimo tiempo hasta que literal termináramos todos los muros y la última losa. Y eso fue una indicación que nos dio el ingeniero estructurista, ¿verdad? O sea, que lo teníamos que Ah, considerar. O sea, no podíamos descimbrar hasta que la losa final estuviera ya fraguada y trabajara como una sola pieza, ¿no? Es lo que yo entiendo. ¿y cómo haces que el triángulo se respete? O sea, le colocas unos Sí, tablones mira, lo que hicimos fue transversales. compramos hoja de triplay. eh, se dividió en tiras, en 4 piezas, haz de cuenta, iguales, y eso ya nos daba una profundidad más o menos de 30 centímetros, que es lo que tiene el casetón. Y lo armamos con triplay. Lo que hicimos fue que lo montamos sin la tapa superior. Entonces, atornillamos los cajones de madera para poderlo atornillar por dentro del vacío, digamos. Ajá. Entonces, en un triángulo sin tapa, tenía unas bases que se atornillaron a la cimbra, porque todo tenía una cama de madera. Atornillamos y luego pusimos la tapa final, la clavamos, Ujú. armamos las nervaduras y colamos. Ok, Y, ok, y- ok. y después ya de un buen tiempo, porque te digo que tenía que fraguar la última losa, tenemos que hacer la última losa, pudimos descimbrar. Por la forma del triángulo, sí te puedo decir que fue algo complicada la descimbrada, porque la madera se quedaba bastante Trabada. atrabada Ajá. en las puntas de la forma, ¿no? Pero el resultado es impecable. Sí, la verdad, sí estaba algo nervioso a la hora de ejecutarlo, pero híjole, estoy súper, o sea, estoy muy contento con el resultado. Y lo demás con los muros, lo que tratamos de hacer es hacerlo en un solo tramo, la mayor cantidad de metros lineales posibles. O sea, por ejemplo, este primer volumen que tienes aquí frente a ti, en realidad, pues se coló todo completo. No hay manera de que veas la junta, porque la junta la escondí en el marco de la puerta. Porque luego tantos metros cúbicos no los puedes hacer, Juntos. no, por temas La presión. de que tiene mucha presión la cimbra y que puede tronar. Ujú. Y por temas del tiempo que te tarda. Nosotros lo hacemos todo, el concreto lo hacemos en obra, y lo vaciamos aquí en obra. Ustedes lo preparan aquí, o sea, no Aquí traen trompos. no tenemos trompos. Lo hemos hecho en algunas obras, pero ya hace un rato que no, otra vez. Pero entonces, ¿qué usan? Muchas revolvedoras. Con una o dos revolvedoras y con cubetas, literal, sí, las En- vaciamos. Pero ¿cuántos metros cúbicos se lleva? ¿Cuánta gente necesitas? Depende de lo... existe toda una, digamos, estrategia detrás. eh, Tenemos que planear muy bien qué volúmenes vamos a colar y en qué, o sea, qué tramo se va a colar, ¿no? Ok. Entonces, pensamos muy bien, analizamos muy bien dónde va a ir la junta para tratar de que sea lo menos aparente posible, ¿no? Por ejemplo, en este volumen, tú lo vas a ver todo como una sola pieza, pero la junta que tiene que existir la pusimos en donde está el marco de la puerta principal.
Entonces, con el marco de la puerta tú ya no viste la junta, ¿no? Ok. Cuando entras a la casa pasa lo mismo con el volumen. O sea, parece que está hecho en una sola pieza, pero bueno, porque ya te dije el truco, o sea, las juntas las vamos escondiendo, ¿no? Las van escondiendo. Sí. ¿Y por qué lo hacen? ¿El concreto lo controlan más, los agregados, el color, Lo de más económico? hacerlo a bote, Ajá. yo creo que la verdad es que tienes mucho mayor control sobre el concreto, me refiero a los tonos, porque nosotros pedimos a un solo proveedor, escogemos muy bien el tipo de arena, escogemos muy bien el tipo de grava, Ok. usamos un solo tipo de cemento y entonces hay un mayor control. Además de que déjame te digo que cuando lo echas con bote, el concreto corre mucho más lento, Ok. y entonces es menos probable que se, que se, que- Granulé. sí, que se haga cacarizo, ¿no? Que se vea luego, Sí, sí, sí. con la grava expuesta. Se ve bastante, bastante Es un perfecto. poquito más lento porque la grava, digo, el concreto va subiendo mucho más lento, obviamente, que cuando lo haces con trompo, pero yo creo que vale mucho la pena. Se ve genial. De repente tuve un flashazo de la arquitectura de John Loner, ¿no? Bueno, Estas cubiertas, sí, sí, creo que sí. las usaba también, ¿verdad? Sí, En totalmente. los setentas. Sí, sí, aquí no tanto como un elemento más plano, sino como parte de un volumen, ¿no? Ujú. Y luego el claro de la cochera, ¿verdad? Ese estuvo muy interesante porque como te estaba platicando, originalmente yo sí tenía pensado un apoyo y a la hora de estar trabajando con el ingeniero calculista, él propuso, o sea, él vio la posibilidad de que no existiera el volumen y bueno, pues, fue lo mejor que nos pudo haber pasado como proyecto, ¿verdad? Como constructor sí estaba un poquito nervioso, pero bueno, ya se logró. Yo, en parte por lo que te decía, porque toda la pieza de arriba trabaja como un solo elemento estructuralmente, Todo, como si estuviera hecho de cartón batería, como maquetita, como ¿no? maqueta, Como ¿verdad? maqueta, vas de cuenta una cajita arriba de las otras cajitas volando de una esquina, ¿no? Como me dicen que es como un diafragma, ¿verdad? Que tiene los dos costados, ¿verdad? Que lo sostienen. Sí, Porque aquí no es trave, aquí es muro completo. el muro funciona como trave también, Ajá. ¿no? Pero hay un detalle acá que me gusta porque ve el muro en realidad no está no está sobre el volumen de abajo, viene un poquito desfasado Ah, para lograr separar los elementos, ¿no? O sea, que se entendiera muy bien que es una caja arriba de otra caja, ¿no? ok. Y ese detallito nos ayuda a enfatizar eso. Eso no lo había notado, ¿eh? Y no es más complicado todavía para la trave, la unión con la columna, Totalmente, totalmente. totalmente, pero creo que volumétricamente hablando vale toda la Se pena. agradece. Sí, vale toda la pena. Porque se entiende más el propósito que se quiere expresar, ¿no? O sea, lo que los volúmenes quieren expresar. Ah, Siento que gracias a ese desfase de 20 centímetros se entiende perfectamente que es una caja arriba de otra caja, ¿no? sí, 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 no sería como la misma Si pieza. no sería como la misma pieza en forma como de ese. Ya te Y aquí entendí. son dos elementos totalmente independientes y diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene la Aquí casa? son como 600, Ok. poquitito menos de 600, Oye, pero y es cierto, el terreno no baja tanto. Tres no, metros, tres y sí, medio. aproximadamente. Tu- Brutal. Tuvimos que escarbar un poquito y lo que se sacó, lo que se extrayó, se usó en los muros colindantes, o sea, la piedra. A la piedra. Ahorita lo vamos a ver. Bueno, pues creo que es momento de conocer el misterio. Vamos a hacer el recorrido tal cual que platicábamos. Exacto. Aquí hay 4 escalones, entonces por eso pusimos este murito para que no pudiera alguien caerse para allá. Ah, ok. Ah, jóvenes. Interesante. Y la idea era que un poquito la arquitectura te empezara a cobijar, te empezara a dar la bienvenida, te protegiera, te empezara a proteger antes de entrar a la casa. Y la jardinera parece que le pasa por debajo del muro. Sí,
Me encanta cómo ya hay muchísima sombra por todos estos pinos. El cuidado hasta de la herrería de las letras, ¿verdad? De los números. Sí, muy importante, ¿no? O sea, darle su propia identidad, su propio toquecito, digamos. Ujú. Se ve súper bien. Pensando un poco en la medida de la duela, ¿no? Que se adaptara un poquito a las medidas que ya traía la casa. Empezamos a penetrar en la roca. Exacto, o sea, empieza a protegerte la casa, empieza un poco a cobijarte, ¿no? El, pi- Te invita a entrar. el piso de cemento pulido se Eh, ve muy bien. Es concreto pulido, nada más que si te fijas, tratamos de que quedara muy liso, porque también lo puedes trabajar con la grava más expuesta, ¿no? Se ve como con más puntos. Ujú. Aquí, a la hora de colarlo, lo terminamos con una cama de pura pasta, es decir, nada más arena y cemento. Entonces, después de que fragúa, se pule con una máquina y por no tener la grava en los primeros 2 centímetros, no se ve grava, se ve nada más la arena, ¿no? El pulido de la arena. Entonces, Y eso te permite controlarlo tú, la mezcla, ¿verdad? totalmente. Y además se ve más liso, se ve más parejo. Me gusta mucho también con la grava, lo hemos hecho mucho también, pero en esta casa estábamos buscando que fuera más parejo el acabado, ¿no? Del piso. Parece mármol. Ahora sí, Pásale, jóvenes. No hemos entrado todavía. Gracias. pásale. Esto me encanta. El remate. Sí, es el remate o sea, a la ciudad. De noche, bueno, es todavía más padre la vista, pero de día también está muy bien. Es que es un mirador, ¿verdad? Es un mirador tal cual. Y aquí te sientes abajo del volumen que conoces desde que viste la casa desde afuera. O sea, como que la fachada ya te dice mucho de qué es lo que va a pasar con el espacio de adentro. Esta especie bueno, más bien la cubierta triangular le da una atmósfera muy especial a la casa. Súper. Sí, pues el espacio principal de la casa es en donde tenemos esta retícula triangular y las demás techos son como para marcar otras funciones, otros espacios un poquito más secundarios, ¿no? La cocina, la escalera, la barra de la terraza de afuera. Lo quisimos tratar como si a este volumen, que viene también desde la entrada, se le perforara y esa perforación o ese hueco, esa perforación, te, te sirviera para acomodar otras actividades u otros espacios. En este caso, la cocina, ¿no? ¿Cómo te da la madera esta calidez, ¿verdad? En equilibrio con el concreto. Inmediato, se llevan súper bien. O sea, como que mucha gente luego piensa que el concreto es frío. Yo, la verdad, nunca lo he visto así. Pero con la madera ayuda mucho a Se equilibra. sí. Y me gustó este cambio de alturas. ¿Qué alturas tenemos? Aquí tenemos 360, es una altura que usamos mucho porque también es una medida estándar en cuestión de vidrio, ¿no? O sea, si te pasas de 360, llegas a un formato jumbo y es mucho más costoso, ¿no? Claro. Entonces el 360, pues te da una altura muy buena, muy agradable, o sea, no llega a una doble altura, pero es una altura interesante y sobre todo que no queríamos que fuera algo muy alto para que alcanzaras a apreciar muy bien el detalle de los casetones aparentes, ¿no? Que se viera, porque si lo hubiéramos hecho mucho más alto, probablemente no alcanzas a apreciar muy bien el trabajo, ¿no? De acuerdo. Y aquí sí se cambió la altura para otra vez darle como más protagonismo al área principal de la casa, que es el comedor y la sala. Al fondo, esta planta baja funciona como si fuera una planta libre, realmente está todo conectado, o sea, tenemos la cocina, comedor, sala, y al fondo tenemos ese ventanal que se puede recorrer, no se esconde por completo, pero se puede recorrer hacia el último apoyo que ves de aquel lado, y entonces cuando tienen ellos una reunión un poquito más grande, este, que sí han tenido incluso con sus hijas y las amigas, o sea, con los amiguitos de las niñas de ellos, abren la ventana
se abre el espacio y se comunica por completo, ¿no? Entonces puedes tener gente afuera, en la alberca, en la terraza, en la barra, en la sala, comedor y hasta en la cocina, ¿no? En un solo espacio. Mira, este detalle, nosotros no se ve ninguna grieta porque acuérdate que no puedes hacer planchas tan grandes porque si no es muy seguro que se presente alguna grieta. Si te fijas aquí, nosotros pusimos una especie de como frontera. En realidad es un ángulo de herrería. Ese ángulo está volteado hacia arriba. O sea, esta es la parte, Ese es el un grosor. inoxidable, ¿verdad? No, este es el normal, ¿eh? Nomás que ya con el pulido y el sellador, como que pues no se ha oxidado. Ok. Perdón, entonces lo que estaba diciendo es que haz de cuenta que funciona como frontera. Le pones unas anclas, extiendes la malla y luego cuelas y luego pules. Y a la hora de pulir, la misma máquina pule el perfilito de fierro. Ujú. Si te fijas aquí, los cuadros están alineados, obedecen a los apoyos a los muritos que tenemos aquí y también coinciden con las nervaduras del techo, ¿no? Pero aparte son placas grandes. Sí, sí son grandes, o sea, han de tener ¿Es el ancho completo? como 2,5, 3, Ajá. como por 5 como de 3 por 5 más o menos, ¿no? Y no haces los típicos cortes a 45 en las esquinas como para que no salga la grieta y no se ve la grieta. No se ve. A ver, puede ser En algún momento que salga. en algún momento, o que igual desde el principio te salga. O sea, acuérdense que con el concreto eso puede pasar y muchas veces esa imperfección es lo que le da ese sabor, ¿no? Ujú. Entonces una grieta yo a veces no la veo mal. Digo, qué mejor que no Que tengas no la grieta, tengas. ¿verdad? Pero yo no veo tan mal una grieta en un piso de concreto, es parte de su naturaleza. Es como si fuera la veta, ¿no? Así como en un mármol Sí. así como el mármol tiene vetas, pues el concreto igual tiene sus grietas, ¿no? Pero insisto, este no los tiene. No, este no los tiene, pero si llega a pasar, No te sientas mal. no te sientas mal. No te sientas mal, pero no has llegado a este nivel. No se crean, jóvenes. Acéptenlas, acepten las grietas. Son arrugas. No las quieran rellenar. Todas. Me quedo con esta obra de arte también, ¿eh? ¿Qué tal? Está genial. Está padricísima. Sí. Tiene Oye, luz, ¿o espérate, soy yo? déjame te platico algo curioso. Ujú. O sea, de repente, esto siempre estuvo en el proyecto, estas lámparas de aquí. En la noche, si te fijas, este arte tiene como, Luz. es como una gotita y luego le deja como un pelito, ¿no? Bueno, con la luz, haz de cuenta que se hacen hilos de sombra espectacular en la noche, o sea, teniendo estas lámparas de piso prendidas. Pues de cuenta que estos ¿sí ves que tiene como Sí, el sí, sí, jaladito sí. de la pintura? Pues haz de cuenta que se le ve como hilos de sombra padricísimo. Qué belleza. Te lo juro que pensé que podía tener foquitos. O sea, es tan vivo el Sí, sí, color sí, que, sí. que de repente me engañó. Masterpiece. Sí, sí, está muy padre. Te platico la entrada de ellos. O sea, esta es la entrada de la cochera. Aquí hay una conexión entre la cocina y el acceso de ellos, de la cochera. Es como un acceso más inmediato hacia la cocina, ¿no? Entonces, pásenle. O sea, el terreno, ¿te acuerdas que dijimos que bajaba? Ajá. Entonces, aquí lo estamos repartiendo en 2 niveles. De la cochera, bajas 4 escalones para entrar a cuarto de lavar y planchar y cuarto de servicio. Y si te vienes para acá, ya entras a la casa. O sea, de aquí para acá es servicios en la Servicio. casa. Ajá. Y de aquí para allá es tu entrada, o sea, ya a la casa en sí, ¿no? Dejamos esta Esta entrada. pequeña entradita de luz para que no estuviera completamente oscuro. Y el detalle articulado, en el soplo articulado, nos acompaña desde el principio, bueno, pues en toda la casa, ¿no? A mí me gusta mucho porque luego se logran estos detalles, estas esquinas que tienen mucha personalidad, ¿no? Mira, ve esta esquina de aquí, que es como muy asimétrica, Claro. pero es un detalle que a mí me... Otra vez, como una pieza de Carlos Carpa, ¿no? Sí, claro, claro. Esa línea ahí como libre, o sea, como controlada, pero no tanto, y no tan ordenada, pero sí siento que le da cierta plasticidad a las esquinas, ¿no?
Que fíjate, se habla mucho de que el acceso secundario tenga prácticamente la misma vista que el principal, Sí, pero yo creo que aquí demuestras que no se necesita, no, ¿verdad? Este es un no, carácter mucho más íntimo. totalmente. Ajá, Finalmente llegas al mismo espacio, o sea, ajá, lo vas a ver tarde o lo vas a temprano. ver, lo vas a Sí, ver, y lo vas a ver diario, o sea, sí, también vas a pasar por ahí, pero esta es una, te da otro ambiente, te ¿verdad? da, yo creo que es como una preparación antes de entrar al espacio principal, Ajá. ¿sabes? Entras en lo oscurito y en lo chaparrito y en lo de, y luego ya de repente otra vez, ¡pum!, se te abre el espacio que estábamos viendo allá con muchísimo más iluminación, ¿no? Entonces está interesante, es como si te filtrara el espacio o sea, de llegar de la calle a tu casa, ¿no? Es como Sí, un filtro sí, sí, para sí. luego ya entrar al espacio principal de la casa, ¿verdad? Exacto. El baño, jóvenes. Así es, su tío Abraham no los podía dejar sin el baño. Porque en Cota Paredes los queremos mucho. Este baño es el que más me gusta. Lavamanos, aunque te reciba la taza cuando abro la puerta, no me importa. Porque tengo el lavamanos amplio de lado a lado. El piso sigue siendo de cemento pulido, pero a partir de la cancelería, ya cuando es ya meramente exterior, le dimos otro tratamiento. O sea, sigue siendo piso de concreto, pero en lugar de pulirlo, lo martelinamos con la misma máquina, le cambian digamos, el disco, y haz de cuenta que son como cabecitas de clavo que van martelinando muy finamente el piso. Esto para evitar que se resbale alguien porque ya está la alberca. Entonces, imagínate que se Sí, sale un sí. niño chiquito descalzo y aquí se te descalabra, o sea, se puede resbalar, o sea, está peligroso. Pero sí, la intención era mantener el mismo material, simplemente le dimos otro tratamiento para que evitáramos que se resbalen. Si te fijas, acá también la barra es de concreto, incluso la barra del asador es de concreto pulido también, y la alberca, incluso los escalones y la banquita para la alberca también se hizo de concreto. Y el volado, que se repite Aquí aquí. se repite, no es tan grande como allá, como en la cochera, pero es lo que te decía, la caja está volada y en sus dos esquinas, en sus contraesquinas, se vuelan para formar espacios. En la fachada principal, cochera, y en la fachada de atrás, una terraza para, para, para uso de la alberca y ¿Y aquí demás. cuánto vuela? Casi 4, ¿verdad? ¿O 4? En este sentido debe tener como 4 y acá sí tiene bastante, no me acuerdo si eran como 7, un poquito más. Está genial. Aquí lo que está pasando es que el hueco que se genera por debajo del volumen que vuela es el espacio. El hueco que se genera, sí, 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 claro. O sea, haz de Entre cuenta estas que dos piezas, ¿verdad? yo aquí ya veo 3 piezas, ¿no? Es Ah, ya, ya. una aquí, una allá y la tercera pieza que es la que viene arriba. Claro. Las dos piezas más masivas de repente se perforan para dar lugar a la cocina, a la barra o a la entrada para la escalera. Entonces son como volúmenes este, que sirven al espacio principal, que es pues este vacío que existe por debajo de la caja, aguas con la alberca, o sea, el vacío que existe abajo de la caja principal, ¿no? Que es el área más privada de la casa. ¿Y qué dimensión tiene este gran salón? Debe de tener más o menos como 5 metros, 5 metros y medio. Eh, de la cocina hacia acá, yo creo que 8 metros. Ya con todo y cocina debemos de estar hablando como de 12 o 13 metros, con todo y la cocina. Excelente. Y esta fachada es espectacular también. Esta fachada es, híjole, igual de importante que la de enfrente, Es ¿no? como Porque una máquina, ¿verdad? O sea, tiene los mismos engranes de cada lado. exactamente. Nada más que aquí fíjate cómo los parasoles ya se abren un poquito más entre sí, porque acá no tenemos el paso de los coches. En realidad, hacia acá atrás es una vista a la ciudad que está padrísima y está el campo de golf. Entonces, también buscábamos que nuestros espacios, pues, privados tuvieran una vista lo más limpia y completa hacia la ciudad, ¿no? Entonces aquí los parasoles cambian el ritmo de los parasoles cambia. ¿Qué separación tienen aquí?
Un metro. Aproximadamente 1.20. Y luego quisimos hacerle un juego porque cuando estábamos trabajando en el proyecto, en alguna de las opciones que se trabajó es que fuera la misma modulación toda, pero luego nos pareció un poquito aburrido. O sea, quisimos Claro. apretar de repente en algunas áreas los parasoles, buscando privacidad y buscando que no fuera todo tan igual, ¿no? Que no fuera un cuarto igual al otro, al otro, al otro, al otro. O sea, que tuviera cierta diferencia un espacio del otro. Y ese volumen que ves acá abajo se tiene el hueco donde se hace la cocina, pero tiene una otra ventana de este lado. Es un como estudio que tenemos ahí que también dirige la vista hacia la ciudad, hacia la ciudad. Y muy- Aquí se ven los dos volúmenes que te comento, ¿no? O sea, viene el volumen que trae la cocina, el volumen que trae la barra en la terraza, y sobre esos dos volúmenes el volumen principal, ¿no? La alberca también la hicimos de concreto y andaba yo muy nervioso porque pensé que igual iba a tener algún tipo de transminación, pero no, jaló perfecto. Se coló también Se coló en una sola una pieza, sola pieza. luego lo pulimos con mini esmeriladores, y entonces te metes y la sensación, haz de cuenta que estás tocando como si fuera porcelana, o Ok. sea, súper, súper terso. Entonces, porque también teníamos un poquito el miedo de que quedara un poco rugoso y ya cuando estás mucho tiempo en el agua, luego está fácil de que la piel se te pueda lastimar si tiene un acabado más rugoso, ¿no? Entonces, para estar 100% seguros, le metimos, o sea, Ah, lo pulimos con la maquinita. está súper suave. Aquí lo podemos ver. No, tienes ya una gran experiencia con el concreto. Me gusta muchísimo. Sí, sí, sí. ¿Cuántas No, obras has hecho en concreto? híjole, no sé decirte híjole, igual y ya unas 10 o Ok. más. Pero así toda de concreto como esta, no, ¿eh? Esta es la primera, o sea, Ah, sí. hasta latinas de concreto, o sea, latinas de concreto. La cocina, viste, la cubierta era de concreto. La cubierta también. También la cubierta de la cocina es de concreto. O sea, podríamos pasarnos 3 horas en este video, jóvenes. Hay demasiada información aquí. El muro de piedra. Esta piedra fue la que salió de aquí mismo del terreno Ujú. y la aprovechamos para levantar el muro. También aquí en la privada hay ciertos reglamentos, tiene que ser de piedra, no forzosamente la del terreno, pero nosotros quisimos aprovechar la del terreno. Nos gustó mucho el contraste que se logra con el concreto, ¿no? Sí, se ve muy bien, se equilibra. Esta es un olivo, ¿sí? Olivo. Este es súper noble, o sea, aquí en San Luis yo creo que ha funcionado muchísimo. ¿No crees que como que es reciente lo de los olivos aquí en San Luis? Ok. Pero ha funcionado perfecto porque eh, es muy noble, o sea, aguanta fríos muy, o sea, muy fuertes en las noches y aguanta el calorón del día infernal que de repente tenemos. Y tampoco requiere de muchísima agua, en realidad es de poca agua y tira muy poco la hoja y todo el año está verde. Ah, Entonces pues, está es gran súper árbol. noble. Es un súper árbol, te lo recomiendo. Excelente. Sí, yo lo uso mucho, la verdad. Milenario. ¿Qué dimensiones tiene la piscina? ¿250? Tiene 3 por 3. 6 3. y tiene una banca a lo largo, sí lo alcanzas a ver, Ah, ¿verdad? ya la Entonces vi. es como para poder estar ahí echándote un traguito o algo. Pero eso se me hizo una muy buena medida, ¿eh? Porque además no requiere de tanta energía para poderlo calentar bien. O sea, ahorita este funciona con paneles solares. Se supone que lo que tú necesitas cubrir es exactamente la misma área. O sea, Ah, ya te entendí. que 3 por 6 de paneles es lo que esta alberca necesita. Pero le pusimos un 50% más. Entonces, híjole, está funcionando súper bien sin necesidad de caldera, o sea, sin gas. Nada de bomba Todo de es solar. calor. Todo es solar y está funcionando padrísimo. Entonces esta fachada se vuelve un norte, un noreste, ¿qué será? Esta de acá sí. Sí, ¿verdad? Sí, la que acabamos de ver, la Ajá. fachada de atrás es noreste. Yo estaba un poco preocupado de que la casa fuera a ser muy fría, Ok.
Y yo creo que ayudó muchísimo las ventanas que abrimos al sur, o sea, en la fachada principal. Ajá. No entra directamente el sol al cuarto, pero como que calienta el pasillo, hace una especie ahí como Ah, claro, de claro. microclima Ajá. que, digo, ellos se cambiaron en diciembre, o sea, ya pasaron el frío aquí Ujú. y no, al parecer bastante bien, o sea, muy aguantable, digamos. Excelente. Bueno, ahorita vamos para allá. De este lado, ¿qué tenemos? Es una bodega. Bodegas. O sea, este volumen es un volumen bastante reducido. Ajá. De este lado estoy escondiendo un baño, acá escondimos un baño para la alberca. Entonces, este volumen, si lo ves así de frente, si Ujú. lo ves de frente, ¿cómo funciona? Es un volumen muy delgado, se perfora para generar el espacio de la barra. Por un lado de la barra viene la escalera, o sea, ahí contenido en estos dos muros viene una escalera que es la que nos lleva a la planta alta, y en este lado del muro está el medio baño de la alberca. Entonces le das la vuelta, entras por un lado. Que se Ok. me hizo interesante porque sí, o sea, está muy privado, no ves tan directamente la puerta del baño, más bien nunca la ves, pero está a pasos de donde estás realmente, ¿no? Con una banquita, muy bien. De concreto también. Entonces, Cubiertas de concreto, todo pulido, ¿verdad? todo menos el piso. El piso aquí seguimos con el rugosito que te platicaba, porque Ujú. pues si sales al baño de la alberca vienes mojado y queríamos evitar ahí que se resbalara alguien, ¿no? El resbalón. Esta es la puerta que te digo que es como para las reuniones que no quieres que la visita igual y entre por la casa, pues entran y salen por aquí sin molestar A nadie. a nadie, sí. Y el acabado de la lámina Este es aparente. es aparente, ¿verdad? Esta es lámina negra de las que rolan con calor. Ujú. Para evitar que se oxide, le pusimos un sellador. Y entonces mantiene su acabado natural y está protegido para que no se oxide. Excelente. Vamos. Se ve muy bien. Muy bien, jóvenes. Pues vamos Vamos a hacer a esto. conocer, porque apenas estamos empezando.